capítulo 28, los versículos 18 al 19, establecidas por Cristo, dejándola como ordenanza a los discípulos de la iglesia, ir y hacer discípulos, enseñando todas las cosas que os he mandado. Jesús dice, toda autoridad me es dada, todo poder en el cielo y en la tierra, gloria a Dios. Y Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a lo largo de los pasajes que hemos estado compartiendo del libro de Hechos, el primer pasaje, que fue el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38, un mes después que Jesús enseña la fórmula bautismal, encontramos a Pedro bautizando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, seguidamente, hemos leído otros versículos más del libro de Hechos, donde encontramos a los apóstoles, a los discípulos, bautizando de la misma manera, en el nombre de Jesucristo o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Corroboramos eso en la Biblia continuamente. Gloria a Dios. Por la duda voy a dejar un versículo porque si hermano Dios está transmitiendo para que pueda hablarlo. La fórmula bautismal, Mateo capítulo 28, versículo 18-20, establecida por Cristo para los apóstoles y para la iglesia. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 38, encontramos a Pedro bautizado en el nombre de Jesús. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 16, encontramos otra vez una manifestación de un bautismo, otra vez en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 48, nuevamente se vuelve a reiterar esta modalidad de bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como vimos recién en la meditación, Hechos capítulo 19, versículo 5, nuevamente nos vuelve a reiterar esta fórmula o modalidad de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Al nosotros exponer todos estos textos, parece haber una controversia. Parece ser que Jesús enseñó una cosa y los apóstoles están haciendo otra. A simple vista, lo que podemos captar rápidamente, sin profundizar, es como que los apóstoles no entendieron o los apóstoles se rebelaron. Pero hay una cosa que nosotros debemos entender. Las Escrituras tienen misterios que solo le he revelado a los pequeñitos. Jesús habló con parábolas en muchas oportunidades para que viendo y oyendo ni vieran ni oyeran. Y los discípulos se acercaron y le decían, Maestro, ¿por qué enseñas con parábolas? Porque a vosotros es permitido, es ordenado revelarse los misterios. Entonces a la iglesia les he revelado estos misterios por medio del Espíritu Santo. Pero para eso es necesario escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras. Como enseñé en una oportunidad, existen teólogos, personas que estudian las Escrituras, estudian la Biblia, pero no son cristianos. Una persona que sea teóloga no quiere decir que sea cristiana. La teología es una materia que estudia las Escrituras o estudia a Dios y cree muchas veces entender los misterios de Dios. Pero jamás un impío, aquel que no tiene el Espíritu Santo, podrá obtener las revelaciones profundas de los misterios de Dios. Jamás. Porque Dios burló a los sabios y entendidos. Y lo que estaba oculto para eso, lo reveló ¿a quién? A nosotros los pequeñitos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. A usted y a mí se nos ha revelado por la palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces el título del sermón de esta noche es, a modo de pregunta, ¿en qué nombre se debe bautizar? Luego de haber expuesto todos estos versículos, le ha generado a usted una serie de dudas, o por lo menos le ha generado a usted el interés de querer saber con profundidad en qué nombre se debe bautizar. ¿Es así o no? Cuando dicen amén, ¿qué dice recién? Cuando dije ¿es así o no? ¿Qué cometí recién? A los que están estudiando el discipulado, un error en la hermenéutica, porque no puede usarse aquí en el altar la palabra no es cierto. Yo no estoy afirmando, yo lo que estoy haciendo es negar. Entonces, para nosotros entender
estos pasajes necesitamos la hermenéutica. Necesitamos el contexto de cada texto que hemos leído. Amén. Existe una secta pentecostal llamada Solo Jesús. ¿Me escuchó bien? Existe una secta pentecostal llamada Solo Jesús, que niegan la Trinidad, diciendo que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Solamente que a veces se presenta como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como Espíritu Santo. Esta secta se llama Solo Jesús y es una secta pentecostal. Amén. Es una religión, gloria a Dios lo podemos llamar, gloria a Dios, fe, cuando vemos que su doctrina es negar la Trinidad. Y nosotros ya vimos en el libro de Mateo capítulo 28 que la Trinidad es cierta. Vimos a Jesús diciendo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si Jesús no negó la Trinidad, ¿por qué esta secta llamada Solo Jesús la niega? Pero es la misma persona, dicen ellos, manifestándose de diferentes maneras. Esa es la teoría de Solo Jesús. Ellos dicen que este Jesús se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Y toman muchos pasajes de la Escritura para hacer de esta teoría una doctrina o una fe. Y yo les enseñé en muchas oportunidades, como vengo reiterando, que un local tenga un cartel de iglesia cristiana no quiere decir que sea una iglesia cristiana. Que un local tenga un cartel de iglesia evangélica no quiere decir que sea una iglesia evangélica. ¿Qué es lo que la hace cristiana o evangélica esa iglesia? Que esté fundamentada en la sana doctrina, en lo establecido por las Escrituras. Entonces nosotros, si decimos ser una iglesia bíblica, tenemos que caminar en la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver ahora esta postura de los Solo Jesús. Ellos dicen que debe hacerse el bautismo en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? En el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Eso dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claramente no son nombres. ¿Qué son? Si yo digo el doctor Pedro Ojeda, doctor, ¿es un nombre? ¿Qué es? Título. Si yo digo el Padre Manuel Albornoz, ¿el Padre es el nombre o cuál es el nombre? El Padre es un título, Manuel Albornoz es el nombre. Lo solo Jesús dice que hay un misterio escondido donde Jesús dice que debe bautizarse en el nombre del Padre. Entonces hay que buscar cuál es el nombre del Padre. Dice que hay que bautizar en el nombre del Hijo. Hay que buscar cuál es el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que hay un misterio escondido y que es manifestado en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38. Eso dice que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Por eso, dicen ellos, Pedro entendió bien y bautizó en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 en el nombre de Jesús. Porque donde ellos toman un pasaje donde dice que se reveló Cristo como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Entonces ellos ahí rápidamente descifran, dicen ellos, el nombre en el cual se hay que bautizar. ¿Cómo es esto, pastor? Libro de Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20. ¿Qué dice ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre. Padre es un nombre, Hijo es un nombre, Espíritu
Espíritu Santo es un nombre, son títulos. Entonces ellos dicen, tenemos que buscar cuál es el nombre. Y ellos dicen que los apóstoles entendieron el misterio y por eso están bautizando en el nombre de Jesús. Parece tener lógica, parece tener cierto razonamiento, pero a mí no me interesa la interpretación humana ni el intelecto humano. A mí me interesa lo que dice la Escritura. Entonces, siguen latentes las dos preguntas. Una pregunta es, eso dice que debe hacerse el bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre? Ya está descifrado. Jesús es el nombre. Ellos dicen eso. Por eso, todos los textos del libro de Hechos hablan de que Jesús es el nombre para bautizar. Pregunta: si ese era el misterio, ¿no hubiese sido más fácil para Jesús decir, bauticen en mi nombre? Y nos ahorrábamos el problema. Tanto misterio escondido para que los discípulos hagan esto. Pero Jesús era más fácil que vos nos enseñaron la fórmula bautismal diciendo, vayan y bauticen en mi nombre, porque eso al final lo que hicieron. Pero yo estoy entendiendo aquí que hay un misterio que se nos debe ser revelado y necesitamos del Espíritu Santo. No se puede tomar una doctrina usando un texto o dos. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Amén. Por lo tanto, como enseñé en otros temas que prediqué, sobre el diezmo, sobre los apóstoles, sobre los profetas, tenemos que tomar toda la Escritura para saber si podemos hacer una doctrina o no. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Ellos dicen, Jesús es el nombre con el cual se debe bautizar por causa de todos los textos que se encuentran en el libro de Hechos. Pero ahora nosotros vamos a hacer un estudio sobre el nombre. Amén. Ellos dicen que el nombre es Jesús, ¿sí o no? Ya está descifrado. El nombre del Padre, Jesús. El nombre del Hijo, Jesús. El nombre del Espíritu Santo, Jesús. Por eso se llaman no solo Jesús. Eso se llama unicidad o unitarismo. Encerrar a Jesús, que Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Jesús es Espíritu Santo. Eso no es unidad, es unicidad. Por eso ellos son los unitarios. Amén. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a estudiar si es posible este nombre y vamos a ver si existe esa unidad o la unidad que habla la Biblia es diferente a la que ellos interpretan. Amén. Para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 23 versículos 20 al 22. Éxodo capítulo 23. Síganme con mucho cuidado. No solo Jesús tienen una fe unitaria, unicitaria. Todo lo encierran en Jesús. Jesús se manifiesta como Padre, Jesús se manifiesta como Hijo, Jesús se manifiesta como Espíritu Santo. Según la ocasión, es como Jesús se ha de manifestar. Parece tener lógica, pero a mí no me interesa si tiene lógica. Lo que a mí me interesa es que tenga sustento bíblico para poder hacer la doctrina. Entonces lo que vamos a estudiar ahora, eso dice que es en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero estudiar con profundidad cuál es el nombre verdadero y quiero estudiar sobre la unidad. Y vamos a comenzar en este texto, Éxodo capítulo 23, en los versículos 20 al 22. ¿Lo encontró? Este texto lo utilicé en una conferencia. Ahora al relatarlo lo van a recordar. ¿Ya notaron?
Dice así, el título: el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. ¿Recuerdan la conferencia del ángel de Jehová? ¿Recuerdan quién es? Todavía no lo digan, ténganlo ahí, no vaya a hacer cosa que nos hayamos equivocado y dijimos un disparate. Vamos a ir a la escritura nuevamente a ver sobre este ángel de Jehová. He aquí, dice Dios, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué dice este pasaje? En este pasaje dice Dios que su nombre está en él. ¿Quién es él? El ángel de Jehová. ¿Recuerdan a través del estudio que hicimos sobre la teofanía o la cristofanía, que son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, no de manera carnal como lo hizo en el Nuevo, a través de encarnarse en el vientre de María, sino que él hizo apariciones espirituales como un ángel? Entonces, recuerdan que el ángel de Jehová es Jesús, según la teofanía o la cristología. A este ángel Dios le dice esto: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate, le dice al pueblo de Israel, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Dice este pasaje Dios que su nombre está en él. ¿Quién? El ángel de Jehová, Cristo. El nombre de Dios está en Cristo. Ahora, meditando en voz alta, recuerdo el pasaje donde Dios habla con Moisés y le dice: ve a Faraón y dile, el yo soy me ha enviado. ¿Cuál era el nombre con el cual se identificaría Moisés delante de Faraón, que iba enviado en el nombre de Dios? ¿Cómo era el nombre? Yo soy. Vemos en la escritura que yo soy no es un título. En la escritura, yo soy es un nombre, porque le dice: ¿y en qué nombre iré? Irás en el nombre yo soy el que soy. Por eso es importante estudiar las escrituras. En otro pasaje, no recuerdo bien, ayúdenme a buscarlo, Éxodo 34, 4, donde dice: mi nombre es celoso. Éxodo 34, 4 o 14, no recuerdo bien, pero vino a mi memoria ahora. 14. ¿Qué dice hermana Romina? No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Amén. ¿Cuál es el nombre en ese texto de Dios? Celoso. Rápidamente, él no usa el título de celoso, dice: mi nombre es celoso. La escritura ya nos está enseñando en estos dos pasajes que acabamos de leer, como en otros más. Yo soy Jehová Jireh, el que sana. Jehová es mi bandera, Jehová Nisi. Vemos que él utiliza muchos nombres para identificarse con el pueblo de Israel. Entonces, el nombre de Dios, dice este pasaje que acabamos de leer, Éxodo 23, en los versículos
20 al 22, que el nombre de Dios está en él. ¿En quién? En el ángel de Jehová, que ya sabemos que es Cristo. Vamos a seguir estudiando, porque parece ser que estos unicitarios, o los solo Jesús, les falta leer el Antiguo Testamento. Parece ser. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a saltar al Nuevo Testamento. Es a donde ellos buscan. Juan, capítulo 5, versículo 43. Hemos visto recién esta charla maravillosa de Dios, diciéndole que había que obedecer a este ángel. Este ángel no era cualquier ángel. Este ángel es donde Dios depositó su nombre. El nombre está en él. Y vimos que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios muchas veces fue yo soy que soy. Nombre celoso. Nombre como ya hemos nombrado. Jehová Jireh, Jehová Rafa. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a Juan, capítulo 5, versículo 43. ¿Lo encontró? Vaya tomando nota. Si no, ahí, gloria a Dios, nuestro hermano Andrés está transmitiendo vivo. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Sé que está conectado desde esta hora los hermanos de bendición de Dios del barrio San Jorge. Gloria a Dios. Por un problemita de salud, ellos no están congregando. Pero gloria a Dios, la semana que viene lo tendremos, si Dios lo permite. ¿Cuánto dice amén? Los saludamos con la paz del Señor a ellos y a todos los que están conectados en esta hora. Amén. Estamos en este tema, este sermón que se llama ¿en qué nombre se debe bautizar? Amén. Hemos visto ya texto de Mateo 28, versículos 18 al 20, la fórmula bautismal de Jesús, y hemos visto en el libro de Hechos de los Apóstoles la serie de versículos que en ninguno de ellos los apóstoles usaron esa fórmula, sino que lo hicieron en el nombre de Jesús. Y estamos estudiando ahora que esta secta llamada Los Solo Jesús niegan la Trinidad, diciendo que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, que Él se manifiesta de diferentes maneras. Por momentos Él es la misma persona, pero por momentos es Padre, por momentos es Hijo y por momentos es Espíritu Santo. Eso es lo que dice esta secta de Los Solo Jesús, que ya nosotros dijimos que esta teología, esta teoría o esta fe es unicitaria. ¿Por qué? Porque niega la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, tampoco aparece la palabra Biblia, pero sin embargo usted habla de la Biblia. En la Escritura aparece, ¿cómo se llama? Escrituras. Amén. Gloria a Dios. ¿De dónde nace Biblia? Existía una ciudad cerca de Tiro y de Sidón llamada Biblos. Biblos. De ahí nace la palabra Biblia, que es la Sagrada Escritura que nosotros tenemos. Ahora, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero nosotros entendemos al estudiarla que la Trinidad existe y es real. Cuando decimos gloria a Dios. Pero esto solo Jesús, yo los llamo huérfanos, porque no tienen padre. Pero ellos sí tienen un padre. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Jehová de los ejércitos su nombre, de donde los cielo y de la tierra. Ahora estamos estudiando sobre ese nombre que ellos dicen que se debe bautizar, que es solo el nombre de Jesús. Pero vamos a estudiar nosotros para la Escritura, como lo hemos hecho en Éxodo 23, 20 al 22, que Dios dice que este ángel lleva su nombre. Este ángel, el ángel de Jehová, es Cristo. O sea que Dios puso en Cristo su nombre. Amén. Y vimos en la Escritura los diferentes nombres que lleva Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Juan capítulo 5, versículo 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Perdón. Si lo solo Jesús dice
que Jesús es el Padre? Porque Él dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Gloria a Dios. Y puedo tirar unos cuantos chistes acá, pero no es el caso. Como si fuera que Jesús es ventríloco. En el momento que se bautizó Juan el Bautista, ¿quién habló diciendo de los cielos, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Acaso Jesús es ventríloco que habló dentro de su estómago para que lo escucharan? No. Dice que de los cielos una voz como de trueno dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y rápidamente, ¿quién apareció ahí del cielo? Manifestado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta secta niega la Trinidad y tienen muchos textos donde ellos se basan en que es solo Jesús. Y no los traje para no confundirlos, porque para mí es importante, gloria a Dios, que usted defienda la Trinidad. Amén. Nuestra fe. Pero en otra oportunidad voy a traer una enseñanza profunda sobre solo Jesús y los textos bíblicos en los cuales ellos se apoyan para defender. Ahora encontramos en Juan capítulo 5, el versículo 43, que Jesús mismo dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Claramente el nombre del Padre en Cristo. Vamos a otro texto más. Juan capítulo 17 versículo 6. Juan capítulo 17 versículo 16. Uno de los textos que ellos se toman, ¿recuerdan la conversación entre él y Mateo el incrédulo? Cuando Jesús se iba a partir, sintieron tristeza, ¿no? Y Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera se hubiera dicho. Pero ¿sabéis el camino? ¿Cuál es el camino? Enséñanos el Padre. ¿Recuerdan? Y Jesús le dijo, ¿hace cuánto que está conmigo y no sabéis? A través de ese texto, ellos dicen, viste, el Padre Jesús, porque Jesús lo está diciendo. ¿Hace cuánto que estoy con vosotros? ¿No sabéis? Yo soy el Padre. Entonces ahí es donde ellos asientan esta fe que dicen profesar. Ahora estamos en Juan capítulo 17, el versículo 6. Escuche esto que dice Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Otra vez, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Acá estamos viendo que Jesús mismo está diciendo que el Padre está en él y que Él manifestó el nombre del Padre. Acá no está diciendo Cristo, yo soy el Padre. Jesús dijo, vine en nombre de mi Padre y no me recibiste. Vamos a otro texto más. Están mirando ahí. Se va a ir cerrando solito esto. Juan 14, 26. Ya vimos que el nombre del Padre está en Cristo y vimos que el nombre de Cristo está en el Padre. Ya vemos una unidad. Y vamos a estudiar después sobre esa unidad. Porque hasta ahora no nos quedó claro. Parece ser entonces que Jesús se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Pero en estos dos textos vimos que Dios pone su nombre en el Hijo, en el ángel, en Cristo. Y vemos en este pasaje que Cristo viene y dice, vengo en nombre de mi Padre. Acá habla una unidad, pero vamos a otro texto más. Juan 14,
versículo 26. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Escuche esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en quién? ¿En el nombre de quién? Qué tremendo. Vamos de vuelta. Mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, como bien aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos de vuelta. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén y amén. En este pasaje vemos una unidad plena: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los textos anteriores vimos cómo Jesús decía: vengo en nombre de mi Padre. Él no venía en su propio nombre, vengo en nombre de mi Padre. Vemos en otro texto decir a Dios: mi nombre está en el ángel es Cristo, Cristo es su Hijo. Estamos viendo aquí una unidad, no una unicidad. Vamos a ir estudiando de a poquito y vamos a llegar a lo que es la unidad. Juan 16, 13. Todo Biblia, hermano, acá. Todo Biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así funciona la Trinidad, en una perfecta unidad. Y lo que llaman los solo Jesús es unicidad. ¿Cómo es esto, pastor? Enséñame porque no entiendo nada. Unicidad es una persona manifestándose en tres personas. Como dice no solo Jesús, Jesús manifestándose como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero Trinidad son tres personas unidas. Y lo que vamos a estudiar ahora es la unidad. O, en todo caso, si lo solo Jesús tiene razón, y es unicidad. Pero ya vimos aquí, en este texto recién, en Juan 16, 13, cómo trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unidos. Cada uno tiene su función. Amén. Esto es algo que ha vuelto loco a muchos y que es difícil de explicar para muchos, pero no para los hijos de Dios. Aleluya. Ahí vimos recién la conexión perfecta, gloria a Dios, de esta Trinidad. Volvamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ahora vamos a estudiar sobre esta unidad, o si es unicidad. Amén. Deuteronomio gloria a Dios, capítulo 6, versículo 4. Cuando lo encuentren, dígame amén. Vamos a estudiar ahora, gloria a Dios, sobre esta unidad. Ya vimos por la Escritura que Cristo lleva el nombre del Padre y que el Padre puso su nombre en el Hijo y que el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Ahí vimos claramente cómo trabajan esa perfecta unidad. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos de vuelta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aún los judíos no lograron entender
este texto. Jehová uno es. Ellos creían que era uno solo. Pero debemos estudiar cuando dice Jehová uno es, ¿a qué se refiere según el hebreo? La palabra uno en hebreo es Ejad. Ejad. Cuando dice Jehová Ejad es, Jehová uno es. La palabra Ejad quiere decir sencillo. Gloria a Dios. Espera que voy a buscar acá. Ahí está. Ejad significa sencillo o unidad, pero una unidad compuesta. Vamos a estudiar esto. Acá dice Jehová uno es, y la palabra uno en hebreo es Ejad. Claramente lo dice Jehová sencillo es. Dice Jehová uno. La palabra uno es Ejad. Entonces la palabra que tiene cavidad en ese texto es unidad. Dice Jehová en una unidad es como existe, en una unidad compuesta. ¿Cómo es esto, pastor? Me estoy volviendo loco. Perfecto. Génesis capítulo 3 versículo 24. Vuelve a aparecer la palabra Ejad. Génesis capítulo 3 versículo 4. Gloria a Dios. Perdón. Génesis 3:24. Ahora sí. Gracias a Dios. Gracias. Amén, amén. Entonces estamos ahora Génesis 3, capítulo 3, versículo 24. Y vamos a volver a ver que aparece la palabra del hebreo Ejad. La palabra Ejad, uno. Amén. Y quiere decir Ejad, unidad o sencillo. Entonces claramente la palabra que entra en esa interpretación es unidad. Ahora vamos a ver qué tipo de unidad. Si es la unicidad o la unidad compuesta. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de este texto. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía. ¿Sabe qué es ese texto? 2:24. Perdón. Capítulo 2. Yo escribí mal. Aleluya, a ver. Sí, amén, hermano Matías. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24, hermano. Ahora sí, perdón, aleluya, ahora sí. Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahora sí. Escuche. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una, la palabra Ejad. Y serán Ejad, sola carne. La palabra Ejad, unidad. ¿Cómo es esta unidad? Dejará a su madre y su padre y los dos serán una sola carne. Esta es la unidad de la palabra Ejad, unidad compuesta. Una unidad que se compone a través de otra persona. El matrimonio es uno a través de un hombre y una mujer. Son dos personas en una unidad, no en una unicidad. Amén. No es que Adán hizo de madre y de padre. No. Adán era padre y Eva era madre. Dos personas diferentes están creando esta unidad. Entonces, ahora entendemos que la palabra Ejad, que está hablando, gloria a Dios, en el libro de Génesis, perdón, de Deuteronomio 6:4, esta palabra unidad es que Dios está compuesto en una unidad. Quiere decir que hay otras personas más que componen esta Trinidad. Entonces vamos a ir nuevamente a estudiar otra vez otro pasaje. Génesis 1:15. Aquí, este pasaje que leímos recién, gracias al hermano Matías,
Génesis 2:24 nos dice: dejarán su madre y su padre y los dos se unirán en una sola carne. Una, la palabra ejad, unidad. Y esta unidad la componen dos personas. Amén. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 1, versículo 15. Y escuche esto: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Acá está hablando que fueron la mañana y la tarde de un día. No está hablando aquí de la mañana y de la noche. Está hablando que unió la mañana y la tarde y los hizo un día. Otra vez la palabra ejad para la unidad compuesta. Por lo tanto, esta unidad de Deuteronomios 6:4 es una unidad compuesta. No es un Dios solo, sino que es un Dios compuesto por otras personas más. Entonces estamos entendiendo que está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la palabra ejad nos enseña: dejarán su padre y su madre y los dos serán una sola carne. Dos personas creando una unidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a un texto más claro, pastor. Listo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Está manifestadísimo por ahí, hermano. Escucha la música, es como santo Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo encontró? El título es El testimonio del Espíritu Santo. Mire lo que dice este texto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son... No estaba tan loco lo que estaba enseñando recién entonces. Acá estamos viendo una unidad compuesta. Tres personas que hacen uno. Ejad, unidad. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros Jesús está enseñando no es correcto. No es Cristo manifestándose en tres personas. Son tres personas en una unidad compuesta. Entonces lo que Jesús enseñó en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, era cierto. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el sello distintivo de la iglesia. Ahora, parece estar claro esto. Ya hemos visto que esta unidad de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, cuando dice Jehová uno es, buscando la palabra uno, es la palabra ejad, que traducida quiere decir unidad. Jehová es una unidad, este Dios es una unidad compuesta. Y vimos que esa unidad, gloria a Dios, estudiando la palabra ejad, es la unidad que muchas veces se obtiene en el matrimonio. Se junta la mujer y el hombre y hacen una sola carne. Son diferentes personas, pero están unidas en una sola carne. Y vimos recién que esta misma palabra se repite en Génesis 1:15, donde Dios dice que hizo la mañana y la tarde un día. Ejad, una unidad. Ahora fuimos nosotros a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y encontramos ahí, gloria a Dios, que dice esto. Vamos a leerlo nuevamente para que quede claro. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres personas diferentes componen esta unidad, no unicidad. Unicidad es una persona manifestándose en tres. Pero esta unidad son tres personas en una unidad compuesta. Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces, ahora lo que nos queda estudiar a nosotros, primero ya sabemos que la Trinidad existe, en real está en la Biblia, y que bajo esa Trinidad es la fórmula bautismal. Entonces me surge la pregunta, ¿y qué? ¿No lo sabían los apóstoles? ¿No lo sabían los discípulos? ¿Por qué entonces bautizaron en el nombre de Jesús? Bueno, ahora lo que tenemos que estudiar es otra cosa. Ya estudiamos sobre la Trinidad, ya estudiamos sobre la unidad, ya estudiamos sobre que Dios ha puesto su propio nombre en el nombre del ángel de Jehová, que es Cristo. Y el mismo Cristo dice, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Y él mismo dice, Jesucristo vendrá, dice, el Espíritu Santo vendrá en mi nombre y Él os enseñará todo lo que ha escuchado, lo que ha oído de mí. Ahí vimos la unidad compuesta. Pero ahora, ¿por qué fallaron entonces a la hora de bautizar? Sí que fallaron. No, vamos a estudiar algo más profundo. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 7. No sé si se van a poner contentos cada vez que predique yo, porque acá va a haber Biblia. Hechos 4, capítulo 4, versículo 7. Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Amén. Toda autoridad, potestad. Y vamos a estudiar qué más significa eso. Pero aquí encontramos en Hechos 4, versículo 7, el texto que vamos a empezar a estudiar. Hechos capítulo 4, versículo 7. ¿Lo encontró? Dice, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vamos a poner en contexto este relato. Los discípulos fueron llevados ante el concilio a ser interrogados en qué nombre habían hecho un milagro o con qué autoridad habían hecho un milagro. Usted, si lee todo el contexto, usted va a encontrar ahí, gloria a Dios, en la curación de un cojo en el capítulo 3, y ahí viene el problema, porque un cojo se sanó. Aquí estos fariseos los tomaron presos a los discípulos del Señor y los interrogaron. A ver, vengan, acá hay un milagro acá de por medio y queremos saber una cosa. ¿Y qué era lo que querían saber? En el 7 dice, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Acá vemos que preguntan, ¿con qué potestad? ¿Con qué autoridad? ¿O en qué nombre? ¿No les parece conocido? Porque los discípulos dijeron, en el nombre de Jesús. ¿No será que nos está queriendo decir algo más profundo? Algo quiere decir esa palabra en el nombre o la palabra potestad. Vamos a ir, gloria a Dios, a otro texto, Hechos 19, versículos 3 y 4. Hechos 19. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Vamos bien? ¿No es la hora de la mañana? Gloria a Dios. Hechos 19, capítulo 3 y 4. Ya vimos recién que la interrogación era ¿en qué autoridad, en qué potestad, en qué nombre hicieron eso? A mí no le importaba ver milagro. A ver, ¿en qué nombre? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo venían muchos en ciertos nombres. Amén. Pero no todos eran verdaderos. Pero este milagro ocurrió. Entonces, a ver, ¿en qué poder? ¿En qué autoridad? ¿En qué potestad o en qué nombre ocurrió esto? Eso fue el texto que leímos recién. Vamos a Hechos capítulo 19, versículos 3 y 4. ¿Lo encontró? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizando? Acá, bautizados. Esta pregunta la hace el apóstol Pablo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Acá, Pablo le está preguntando a unos discípulos que se encontró. La charla era si recibieron
al Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo piensa y dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? ¿En qué bautismo realizaste ese paso de obediencia? Y eso dice, ¿en cuál dice? En Juan. Ahora, ¿está queriendo decir que ellos fueron bautizados en el nombre de Juan, como bautizaban los discípulos en el nombre de Jesús? Claramente no, porque ningún texto de la Biblia dice que Juan bautizaba en su nombre. Por lo tanto, no es eso a lo que se refiere. Juan no bautizaba en su nombre, sino que Juan bautizaba conforme al bautismo que se le pidió que hiciera. El bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, la gente que venía, dice la Biblia, confesaban sus pecados y eran bautizados. ¿Eres pecador? Sí, soy pecador. Así, pequé, cometí pecados. Los confesaban y entonces los sumergían en el agua. El bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero él mismo decía, mirá que viene otro que tiene otro bautismo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego, que ya enseñé. Amén. Pero aquí vemos que le preguntan, ¿en qué bautismo? En el bautismo de Juan. Claramente no se refiere que fue bautizado en el nombre de Juan, sino en el ministerio de Juan. ¿No será que está diciendo que fueron bautizados en el ministerio de Jesús? ¿O según el evangelio de Jesús? Porque ahí esto tiene más forma. ¿Y cómo lo sabemos, pastor? Antes de ir a otro texto más, la palabra que encontramos ahí, en el nombre de, o con qué autoridad, es la palabra onomá en griego. La palabra onomá que nosotros vemos ahí quiere decir en el nombre de o con la autoridad de. Cuando nosotros vemos esa palabra nos damos cuenta y ahí entendemos claro. Cuando le preguntaban a los discípulos en qué nombre hicieron eso, bajo qué autoridad, ellos decían, bajo la autoridad que tiene Cristo, según el Evangelio. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Y ahora vamos a ir más claramente. Pero la palabra onomá es clave en la traducción griega para identificar estos textos. Cuando le preguntan en qué nombre o en qué autoridad, la palabra onomá nos da claridad a nosotros y nos revela el misterio. Jesús dijo, toda potestad me es dada, toda autoridad. Jesús tenía el permiso de su Padre, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios entregada a Cristo para que Él enseñara. Y Cristo enseñó. Y enseñó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando los discípulos bautizaban y le preguntaban a aquellos judíos en qué nombre, en qué autoridad, ellos recordaban y le dijeron en la autoridad, en el nombre de Jesús. En el nombre quiere decir en la autoridad, en el ministerio de Jesús. ¿Qué estaban diciendo? Lo que Jesús nos enseñó, eso estamos haciendo. Ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un misterio que nos ha revelado a nosotros, los pequeñitos. Ahora, hay otro texto en el Antiguo Testamento en cual un tal David se enfrenta a un Goliat. Y cuando se enfrenta a David, nos dice en el discurso, ¡ah! Vos venís a mí con lanza y jabalina y yo vengo a ti en el nombre del rey David. Nos vamos a ese texto. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. 1 Samuel, gloria a Dios. Capítulo 17. Gloria a Dios. Ya vamos terminando, hermano. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él venía con la autoridad de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Porque si David iba con su autoridad, no iba a poder derribar a ese gigante. Entonces encontramos aquí que la traducción venía con el 45.
1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jesús dijo: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús les encomendaba el ministerio del Evangelio. Y el ministerio del Evangelio, Él lo había recibido toda la autoridad para llevarlo adelante. Y Él le dice: hagan esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si tendrían que bautizar en el nombre de Jesús, Jesús lo hubiera dicho. Jesús establece la fórmula bautismal en el libro de Mateo capítulo 28, de los versículos 18 al 20. Si fuera que el bautismo era otro, o había otra fórmula bautismal, ¿dónde está esa fórmula bautismal? Cristo jamás vuelve a dar otra fórmula bautismal diciendo: ahora bauticen en mi nombre. La única fórmula bautismal que registra la Escritura es en el libro de Mateo capítulo 28, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuidado, mucho cuidado, porque hay muchos por ahí que andan torciendo las Escrituras. Hay muchos ahí confundiendo. Hay muchos ahí que dicen ser iglesias, dicen ser pastores, pero enseñan contrario a la Escritura. Entonces, volvemos al libro de Mateo, capítulo 28. ¿En dónde empezamos? Volvemos. Aleluya. ¿Lo encontró? Vamos a leer el 16 y vamos a completar todo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. ¿Pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Hágalo. El contexto de este texto: Jesús resucita, y a causa de esa resurrección y de haber dicho en la cruz: consumado es, Él recibe toda la autoridad. Él recibe todo el poder, toda la potestad para llevar a cabo su ministerio, el ministerio del Evangelio, el mensaje de esperanza, de salvación, de arrepentimiento. Y se lo encomienda a sus apóstoles y luego a la iglesia. Y Él comisiona, gloria a Dios, a sus discípulos, a la iglesia. Y el mandato es enseñándole que ustedes, nosotros, guardemos todas las cosas que nos ha enseñado Él. Y nos encarga que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos a la Trinidad en una unidad compuesta: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No vemos a Jesús en tres personas diferentes, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La Biblia nos ha enseñado que aunque la palabra Trinidad no exista, la Trinidad sí existe y tiene vida. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la fundación del mundo, desde Génesis 1:1. Y entonces, pastor, explícame lo que pasó en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde nació la pregunta que me hizo esta hermana. Pastor, ¿usted bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Nosotros enseñamos en el nombre. Y entonces, ¿cómo me explica Hechos capítulo 2, versículo 38? Antes que terminara de responder, me hizo la pregunta. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, versículo 38, Juan, Pedro y todos los discípulos que siguen bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Están atentos. En el nombre de Jesús. Entonces dice, explícame eso. Y rápidamente, lo que vino a mi mente es, esto lo saben mis hermanos. Se los enseñé a mis hermanos y me metí a estudiar y entendí que lo que Dios quería es que yo enseñara esto a la iglesia. ¿Lo sabían? No lo sabían. Gloria a Dios. Gracias al Señor que pude dar esta enseñanza. Y pastor, entonces explícame. Luego de un mes de ese sermón que Jesús da en Mateo 28, por primera vez bautiza Pedro. Y Pedro lo hace bajo la autoridad, según la enseñanza y el ministerio de Jesús. Eso quería decir. Porque lo hemos visto estudiando la palabra con profundidad, como es la palabra onomá del griego, que dónde se deriva, en qué nombre o en qué potestad. Amén. Ahora, para entrar más en contexto, en Hechos capítulo 2, debemos entender una cosa. Pedro estaba hablándole a judíos que ya creían en el Padre, pero que habían negado a Jesús. En aquel tiempo, nombrar a Jesús era motivo de muerte y de persecución. Lo que Pedro buscaba era que los judíos que habían rechazado a Jesús entendieran que el Evangelio, el ministerio de Jesús era el que traía salvación. Él era el Mesías. Y para eso tenían que declararlo, confesarlo públicamente. Y eso era algo que en aquel tiempo nadie quería hacer. Sí, nos bautizamos, creían en el Padre, pero no creían en el Hijo. No creían que Jesús era el Mesías. Entonces, ese contexto es Pedro predicándole a judíos que creían en el Padre, que conocían al Espíritu Santo, pero que no aceptaban a Jesucristo. Entonces Él le dice, arrepentidos y convertidos y cada uno bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eran solo judíos los que conformaban esta iglesia, y la iglesia de los gentiles recién entra en Hechos capítulo 10. Luego de la conversión de Saulo en el capítulo 9, en el capítulo 10, recién los gentiles entran a la iglesia. Por lo tanto, la primera iglesia, la iglesia primitiva, estaba compuesta por judíos que negaban que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías. Entonces ponían énfasis en hacerle saber a los judíos que no solo era el Padre, el Espíritu Santo, sino que Jesucristo era el Mesías y Salvador. Y tenían que confesarlo públicamente. ¿Y cuál era la manera de confesarlo? El bautismo. El bautismo era la evidencia de ese paso de fe y obediencia. Si un judío se bautizaba aceptando a Jesús y se bautizaba, era la muestra de que había sido unido a la familia de la fe. Nadie podía andar encubierto, sí, acepto a Jesús, pero el bautismo lo dejo más adelante. No. El que cree en Jesús tiene que acceder al bautismo porque es la evidencia de que ha creído de verdad. Por lo tanto, hemos aprendido aquí que tanto el libro de Hechos capítulo 2 que relata y todos los demás textos, en el nombre de Jesús es en el ministerio que Jesús dejó, según el Evangelio de Jesús. Por eso, cuando le dicen, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, en el ministerio de Juan. Cuando decían, ahora hay que bautizarse según el ministerio de Jesús. ¿Y cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia está fundamentada en la sana doctrina. Alabado sea Dios. Hemos aprendido por la palabra, por las escrituras, algo que se ha convertido en este día de hoy en herejía. Pastor, pero ¿y bautizar en el nombre de Jesús está mal? Vamos a un punto de vista muy importante. Si bautizar en el nombre de Jesús es negar la Trinidad, está mal. Nosotros bautizamos, según estas palabras, como ministro del Señor Jesucristo. Procedemos a bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo echamos fuera nosotros los demonios? En el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, la potestad de Jesús, según el Evangelio de Jesús.
¿O qué cree que los demonios se sujetan al pastor Manuel porque es lindo? Y la pastora dijo amén. Es su nombre. Debemos entender lo que las Escrituras nos quieren enseñar. Amén. Póngase de pie en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿En qué nombre se debe bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es, gloria a Dios, la fórmula bautismal que Jesús nos ha dejado. Amén. Así que nosotros